Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y vamos a hablar hoy del interino, señoras y señores. Se encuentra asediado por fracasos, denuncias y dudas sobre el piso político para el 2022. El gobierno interino que terminó el año pasado, aunque ellos dicen que se mantienen hasta el 5 de enero del 2022, se sustentan sobre el estatuto de la transición. En medio del fracaso político, las denuncias sobre los manejos turbios requiere que la voluntad política de la mayoría opositora para poder extender su legalidad durante el 2022 e incluso mantener negociaciones en México. El llamado interino, encabezado por la rata de Juan Guaidó, reconocido por algunos pocos países ya de la comunidad internacional como presidente encargado, reconocido como opositor por otra parte de esa comunidad internacional que antes lo reconocía como interino, está preocupado por el cambio político del país. Ha resultado bastante esquivo desde el 2019 por denuncias sobre los asuntos turbios de la manera en que han manejado los activos de la República en el exterior. Además, el tiempo parece agotársele. A estos ingredientes se le suma la poca voluntad política que habría en el propio G4 para seguir adelante extendiendo la figura del mandato temporal. Hasta ahora, no hay visos de inicio de la transición en Venezuela. Si tiene que dar una discusión profunda de relanzar, reorganizar, reforzar la unidad política del país, porque por una ley que nos pusimos nosotros mismos, el gobierno interino, dice él, dura hasta el 5 de enero de 2022. Bueno, lo dijo realmente fue Julio Borges. Él lo repitió en una reunión hace poquito. Julio Borges, quien fue designado como comisionado de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, electa en el 2015, otra rata más, que es coordinador nacional de Primero Justicia, y que este 28 de septiembre barrió con Guaidó por lo que está ocurriendo con el famoso monómeros. El peso legal del interinato se lo concede el estatuto que rige la transición a la democracia, que fue aprobado por la Asamblea Nacional del 2015 en febrero del 2019. Esta ley, que fue reformada en diciembre del 2020, tras el desconocimiento del Parlamento que preside Juan Guaidó del Poder Legislativo electo en los comicios del 6 de diciembre del mismo año de la llamada Asamblea Nacional de Nicolás Maduro. En el debate actual sobre el gobierno de Guaidó hay varias interpretaciones jurídicas, pero privan las políticas. Al respecto, el politólogo Ángel Álvarez destaca que el interinato es un gobierno de facto, que fue constituido por factores políticos de una Asamblea Nacional que ya estaba prácticamente extinta y que se ha prolongado con el acuerdo dentro de las fuerzas políticas. Pero Álvarez, la única manera, según dice Álvarez, la única manera de destrabar este enredo jurídico, que a su juicio fue creado por mentes fantasiosas, es asumir que lo del interinato es un hecho político que ya fracasó. En ese sentido, no duda en afirmar que se trata de una estrategia fallida. La única forma de salir del interinato es reconocer públicamente los errores cometidos, pedir disculpas a todos los venezolanos por los costos que ha tenido, sobre todo para muchos venezolanos en el exilio, a los que están en Venezuela, a los fallecidos o a los vivos, por haberse sumado a una estrategia errada desde el principio y asumir los costos políticos del error, enfatiza Ángel Álvarez. Sin embargo, el politólogo aclara que el mea culpa no es lo único a lo que están llamados todos los actores involucrados con el interinato.
Pero sí es un paso indispensable para poder avanzar en las etapas siguientes, que deberían estar signadas, entre otras cosas, por investigaciones de órganos independientes. No es posible que se investigue un error si quienes lo propiciaron no reconocen que el error existe, condenan a quienes los denuncian y bloquean cualquier posibilidad del error, acotó el especialista. Insiste que esas condiciones son importantes para avanzar. Refiere que al admitir que el interinato no logró los objetivos ofertados, puede pasar por la renuncia de personas claves en el proceso, incluyendo los líderes de esos partidos políticos, de manera particular de Guaidó y de otros dirigentes que en esos partidos hay que reconocer que erraron en la estrategia. De esta manera, Álvarez cree que deben permitirse procesos internos dentro de las organizaciones, entre estas para poder recuperar la confianza del electorado. Mientras mantengan la ficción de que existe un gobierno interino y de un estatuto de transición, eso les va a dar un reconocimiento solo de algunos actores internacionales, de algunos gobiernos de algunos países, que es cada vez más formal que real, pero no le dan poder en la realidad, mucho menos le dan reconocimiento de la población, quien está profundamente defraudada, desorientada, desmotivada y que no apuesta a ninguno de los sectores visibles de ese liderazgo que se sumó al gobierno de transición. Por su parte, la politóloga Marisela Betancourt sostiene que el interinato no es una simulación de un gobierno. Sin embargo, enfatiza que la ruta que asumió fue muy arriesgada tras una etapa en la que se requería levantar el ánimo y repolitizar a una sociedad cada vez más ensimismada, tras un caudal de arbitrariedades por parte del gobierno de Maduro. Jurídicamente, se puede generar un debate de sobre si el gobierno interino es legal o no, pero políticamente es viable que un grupo de la sociedad se arrogue el derecho de representar al pueblo venezolano. Pese a que el interinato terminó el año pasado, sigue siendo un fracaso. Fue una ruta válida. También es una camisa de fuerza. No hubo una estrategia unificada. Se evidenciaron actos de corrupción, un manejo turbio de los activos. El gobierno interino nunca fue capaz de demostrar transparencia, la transparencia que le exige el corrupto gobierno de Nicolás Maduro, pero aún así no fue capaz de mostrarse transparente. Generó presión sobre este último y visibilizó la crisis política venezolana. La politóloga Betancourt agrega que se evidenciaron algunos quiebres que no tienen solución. Cree que si se opta por disolver el interinato, la oposición perdería mucho más de lo que pudo haber perdido si no lo hubiera instaurado alguna vez. No solo hay que salir de la trama del gobierno interino, también debe salirse de la trama de la oposición, de que cada 2 o 4 años se convierte en un círculo vicioso de estas estrategias de quiebres abruptos, asevera la politóloga. Además, ella destaca que parte del problema es que la oposición y el interinato ofertan la transición de forma errada. De esta manera se ha vendido siempre expectativas irreales que omiten, por ejemplo, que la transición debe hacerse con actores de la coalición dominante. Estas falsas expectativas han terminado por acorralar a la propia oposición. Marisela Betancourt dijo textualmente lo siguiente: la oposición como bloque ha estado moralmente con la misma ética del gobierno. Lo primero que debió hacer ante la falta de transparencias, ante los fracasos, es pedir disculpas, pero nadie lo hace. Mantienen un discurso contradictorio. Se ha visto en la posición sobre las elecciones, es el mismo cinismo del gobierno. Ángel Álvarez
señala que el respaldo internacional al gobierno interino, que pese a que se ha mitigado desde el 2019, en algunos países se mantiene, como es el caso de Estados Unidos y Colombia, está condicionado al resultado de negociaciones que desde agosto de este año se están realizando en México con la mediación del Reino de Noruega. Esas fueron las palabras dichas por la Unión Europea. En este sentido, destaca que persiste más la presión hacia el gobierno de Maduro que el espaldarazo hacia el interinato. Su futuro depende del resultado de las conversaciones. Añade también que el aval de otros países cada vez es menos incondicional, como ocurre con los Estados Unidos y la Unión Europea, que están muy claros sobre el diálogo. Álvarez recuerda que, por ejemplo, la Unión Europea ya dejó de mencionar al gobierno interino y se refiere a esto como el liderazgo opositor, algo que yo ya le he explicado a ustedes miles de veces y que algunos, como son tercos, pues dicen que no es así. Pero ya interinato no existe desde diciembre del 2020. Desde el momento en que se hizo el plebiscito para preguntarle a la gente, ¿ustedes quieren que continúe el interinato PIS y ustedes quieren que bajo cualquier medio saquemos a Maduro? En ese momento se perdió el interinato. ¿Ok? A los Estados Unidos le ha costado más reconocer el error de haber propiciado dicho gobierno. En que sí, déjeme ser claro, no es que se cometió un error en haber propiciado el gobierno. Se cometió el error en escoger a esa rata. Porque cuando Trump intentó entrar al país en 3 ocasiones, esta rata llamada Guaidó dijo: no señor, no quiero intervención a Venezuela, los venezolanos saldremos de este problema, lo que nosotros necesitamos es que Estados Unidos nos ayude con plata. Necesitamos real para resolver los problemas de los venezolanos. Pero nosotros vamos a convencer a los militares para que los militares se le volteen, tranquilos, vamos a ofrecer regalitos para que los militares abran los ojos, vamos a ofrecerles inmunidad, vamos a ofrecerles ciertos privilegios y los vamos a traer para este lado para que ellos mismos le den el tumbe al régimen y tranquilo que los venezolanos saldremos de esto. En 3 ocasiones, señoras y señores, la rata de Guaidó le dijo a Trump que no vendría. Y en una última, que fue la que publicó por allí Elliot Abrams, que todo el mundo tergiversa porque Elliot Abrams dijo que en noviembre de las elecciones en Estados Unidos, antes de las elecciones, el Titán llamó al general encargado del Pentágono, al secretario de Defensa, y les mencionó la posibilidad de intervenir a Venezuela días antes de la batalla electoral. Y fue cuando el general dijo que varios generales le habían compartido en una reunión que ellos no iban a arriesgar vidas de norteamericanos interviniendo en un país donde los únicos responsables para salir de esa crisis del país eran los mismos venezolanos. Eso es lo que realmente pasó y es lo que dijo Elliot Abrams y que alguno tergiversó y dijo: no, es que nunca Trump, nunca el Titán quiso entrar a Venezuela. Es totalmente falso. ¿Ok? Bueno. Según Marisela Betancourt, dice que la comunidad internacional no tiene poder de tumbar gobiernos. Yo la contradigo, señora. La contradigo porque la historia dice lo contrario. Si no le hace un poquito de la historia, qué pasó con Haití, qué pasó con varios países, el Congo, en la misma, varios países de la misma Alemania, que fueron movidos por los Estados Unidos para quitar. ¿Qué pasó con Panamá? Con Chile, Cuba? ¿Quién impulsó a Cuba para que Castro llegara al poder? Usted no hable paja. Ok, cambiando de tema, dentro del mismo tema, la analista dice lo siguiente: se ha dilapidado la gran credibilidad que tenía esta gente alrededor de la rata de Guaidó. La rata lo agrego yo.
quien tenía más de 60 puntos en la encuesta cuando asumió el interinato. La situación es delicada como sea. Lo que está pasando con los monómeros en Colombia, lo que está pasando en Citgo, que está como aguantadito por ahora. La seriedad que se pudo haber pensado tenía ese proceso político de Guaidó quedó totalmente en entredicho. Uno no puede creer que los objetivos no se alcanzaron, sino realmente que nunca se buscaron, y estoy de acuerdo con eso. Otros politólogos coinciden en advertir que el respaldo de un grupo de países de la comunidad internacional al gobierno interino fue uno de los factores que sirvió para sostener a lo que califican como la gran ficción. Refieren que no se ha desplegado una agenda coherente y factible para el cambio. Pese al mantra que fue presentado en el 2019, todo esto mientras Nicolás Maduro maneja sin tropiezos la existencia del interinato y se acoge a la tesis del bloqueo internacional. Alguien dijo, el presidente interino salía de vez en cuando a dar una vueltica por el país, pero no había una estrategia sólida y fuerte frente a la crisis. Ahora vamos a hablar de leyes. El jurista Rafael Badel Madrid, un individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, esboza que de acuerdo con la reforma del Estatuto de la Transición, que fue aprobada el 26 de diciembre del 2020 por la Asamblea Nacional del 2015, se extendió hasta el 5 de enero del 2022 la vigencia de dicho Parlamento y puntualiza que habría que hacer algo similar a lo que se hizo el año pasado y dictar un acto que prorrogara dicho estatuto. El abogado reconoce que el asunto tiene más peso político que jurídico. En otras palabras, es otro show político, pero no es legal. El entramado o la tesitura es el estatuto de transición. La institucionalidad que existe está basada en el estatuto. La Asamblea Nacional que se eligió en diciembre del 2015 continuará hasta el año que viene por virtud del estatuto, es decir, 5 de enero de 2022. Bueno, esto en pocas palabras, palabra más, palabra menos, lo que está hablando es Guaidó la cagó, la embarró, la ensució, como le suene a usted, al derecho y al revés. Y lo hizo a expensas del sufrimiento de los venezolanos, y ahora sale con la cara lavada diciendo en los shows y en la publicidad que está gastando, porque para eso sí tiene plata, para la publicidad que está gastando en los medios de comunicación, diciendo vamos a hacerlo por los niños me llaman. Ya parece a estos que salen clamando, y definitivamente se juega con las emociones, se juega con tantas cosas. En esta no te voy a dejar frase porque me he extendido demasiado. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Dime qué opinas. ¿Tú le seguirías dando confianza otra vez? ¿Le darías otra oportunidad? Aunque sea de manera política ridícula, ¿le darías otra oportunidad al interino para que siga gobernando en el 2022 hasta el 2023? A ver si hace algo. ¿Qué opinan ustedes? Déjamelo en la caja de comentarios y justifícalo, por favor. Y si es tan amable, no digas groserías. Hazlo sin emitir groserías. ¿Dale? Un abrazo rompecostillas. Se te quiere mucho. Bendiciones. Dedito arriba. No se te olvide.